¿Qué pasa, gente? Hoy os voy a enseñar cómo crear un servidor de ARK para poder jugar con vuestra consola Xbox y con vuestro ordenador, ¿vale? Ya sea que juegue vuestro ordenador o vuestros amigos. Os enseñaré luego cómo compartir también el juego. Un requisito muy importante es que vais a necesitar el Game Pass Ultimate, ¿vale? Y otra cosa, que seguramente muchos le preguntaréis, ¿se puede jugar otra consola, Play 4, Play 5 o Switch o lo que sea que haya? No, no se puede, únicamente funciona para Xbox y para ordenador, ¿vale? Tampoco vais a poder conectaros con el ARC de Steam y el ARC de Epic Games. Os explicaré ahora cómo sería, ¿vale? Os he creado una guía aquí, un TXT, ¿vale? Aquí están, hay varias estrategias, ¿vale? Ya que tenemos el Game Pass Ultimate, podemos hacerlo de dos formas en caso de que no tengáis ordenador, ¿vale? Y solo tengáis Xbox. La primera forma, vamos a verlo, lo he pasado aquí, un segundo para que lo podamos ver mejor. La primera forma, ¿vale? Vais a necesitar una cuenta principal y luego una cuenta secundaria. Os creáis otra cuenta en Outlook, ¿vale? Con otro correo o lo que sea y ya está. No hace falta, no tendré más pasos, ¿vale? Y esta segunda cuenta no tiene que tener el Game Pass, no tiene que tener nada. Únicamente es una cuenta nueva que habéis creado, que no hace falta Game Pass, no hace falta nada, ¿vale? Y luego, bueno, pues vuestra cuenta principal que sí hace falta el Game Pass. ¿Vale? Algo que resalto aquí es que esto lo puedo hacer, lo podéis hacer con vuestro PC, si tenéis ordenador, un ordenador que dentro de lo que quepa sea un poco bueno y que pueda abrir el ARC, o lo puede hacer algún amigo pues que tenga un ordenador que lo mismo, y Xbox claramente, que tenga una Xbox él también para poder jugar, si no, él no va a poder jugar, ¿vale? Vale, lo que hacemos primero es iniciar en Microsoft Store, ¿vale? Para ello vamos aquí Microsoft Store, y aquí vamos a buscar la aplicación Xbox, ¿vale? Tenemos que haber iniciado aquí, le damos aquí hasta donde pone perfil, e iniciamos con nuestra cuenta principal, la que tiene el Game Pass, la que tenemos en la Xbox. Para ello buscamos aquí Xbox, le damos aquí a la aplicación y aquí, bueno, en mi caso ya pone abrir porque ya está instalada, vosotros la instaláis y ya se os abriría. ¿Vale? Luego si queréis volver a entrar aquí, sencillamente una vez instalada le dais a la tecla Windows, escribís Xbox y ya os aparece aquí. No hace falta que volváis a hacer lo de entrar al Microsoft Store. ¿Vale? Ahora con nuestra cuenta principal lo que hacemos es instalar ARC, ¿vale? Aquí como veis ya me pone Ultimate porque aquí también os va a pedir iniciar sesión. En caso de que no os pida iniciar sesión, venís aquí arriba y le dais a iniciar sesión. Vale, una vez habéis iniciado sesión y os pongo aquí Ultimate, ¿vale? A Game Pass, buscáis aquí ARC, ¿vale? Aquí os aparecería instalar el básico, ¿vale? No instaléis todo porque no os hace falta nada más, solo os hace falta el básico. No os hace falta el que tiene el Survival Edition, no os hace falta, únicamente el normal y ya está. Bueno, ahora, una vez instalado, no le damos a jugar ni nada, lo que hacemos es cambiarnos de cuenta a nuestra cuenta secundaria que hayamos creado, ¿vale? Entonces, en mi caso, dar cerrar sesión, únicamente cerramos sesión en nuestra aplicación de Xbox, en la Microsoft Store la dejamos, no cerramos sesión, esto lo podemos cerrar ya está solo en la X, pero no cerramos sesión, dejamos nuestra cuenta principal ahí, ¿vale? Aquí le volvemos a dar inicio a sesión y vamos a iniciar con nuestra cuenta secundaria que hayamos creado. Bueno, os aparecerá así, pues le dais cambiar la cuenta. En mi caso yo tengo otra cuenta secundaria aquí que he creado, le doy continuar. Recordemos que esta cuenta secundaria no tiene Game Pass, no tiene nada, es una cuenta únicamente que vamos a usar para crear el servidor. Le damos vamos a jugar, ¿vale? Y como veis, ya está conectada la cuenta y veis, me aparece que tiene el Ultimate. ¿Por qué me aparece que tiene el Ultimate? Porque tengo la Microsoft Store, mi cuenta principal, que sí tiene el Game Pass Ultimate y lo que hace es compartirla con la cuenta secundaria, ¿vale? Entonces, aquí le vamos a dar, ahora sí, a jugar, ¿vale? Aquí ya le vamos a dar Start. Aquí nos va a volver a pedir que iniciemos sesión. A veces, bueno, en este caso no me aparece, pero si os aparece, iniciéis sesión con vuestra cuenta secundaria, no con la principal. Vale, y aquí vamos a crear ya el servidor. Vamos a dar a host local, ¿vale? Y le damos a run dedicate server. Aquí, pues podemos elegir el servidor que queramos, ¿vale? Elegimos uno, otro, lo que sea. Vamos a elegir Hordur, que es el nuevo mapa, ¿vale? Le damos ahí. Aquí podéis ajustar todo lo que queráis. Eso es lo que he dicho, instalar el principal, ya lo hemos hecho. Cambiar a la cuenta solo en la aplicación de Xbox y en Microsoft Store lo hemos hecho. Iniciar el juego con nuestra cuenta secundaria y crear el servidor es en el paso en el que estamos.
Bueno, lo que estaba cargando son los engramas, ¿vale? Bueno, podéis configurar todo lo que queráis y una vez habéis elegido el mapa, el que queréis en él, tiene que saliros así resaltado, le damos a Run Dedicated Server, ¿vale? Le damos a aceptar. Aquí, server password, eso da igual, ¿vale? Podéis elegir lo que queráis. Yo voy a poner uno. Ahora mismo estoy grabando en el móvil y lo que vemos ahora pues es mi ARC en la consola, ¿vale? Ahí está, la Xbox, ¿veis? Aquí tengo el mando de la Xbox, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, desde mi ordenador, que está aquí, invitarme, ¿vale? Para ello le voy a dar Invite Friends. Le damos a la consola, a mi nombre, perdón, y le damos confirmar. Y como veis en la Xbox me tiene que saltar. Ahí está. Ahora le doy a mantener aquí pulsado. Si no, no le he dado tan rápido, me puedo ir a notificaciones y ahí le doy a aceptar y automáticamente se va a empezar a iniciar el servidor, ¿vale? Se va a conectar. Esto vuestros amigos también tienen que hacer lo mismo, ya sea que estén en la Xbox o en el ordenador. ¿Por qué? Aquí debería salirnos también en lo que es el ordenador. Como veis, ya me ha salido. En lo que es la consola, vamos a darle a unirnos. ¿Veis? Y aquí ya me sale que me he conectado al servidor. Ahora si me voy aquí a ajustes en lo que es el móvil, vamos a ampliar un poquito así, a ver si se puede ver. ¿Vale? Y le damos ahí, debería salirnos lo que es el servidor. No sé si se ve. Bueno, al parecer no se ve muy bien. Lo que vamos a hacer aquí es escribir un mensaje cualquiera. ¿Vale? Bla, 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 bla. Le damos enter. Y como veis, ahí abajo nos aparece lo que hemos escrito en nuestro ordenador, ¿vale? Porque ya está creado el servidor correctamente. Vale, esto mismo lo tendrán que hacer nuestros amigos. O sea, quiero decir, unirse cuando les salga una notificación. Nosotros le damos invite friends y ellos se van a unir en la consola, ¿vale? Al servidor que hayamos creado nosotros o al que ellos hayan creado. Ahora, muy bien, muchos me diréis, y mi amigo no tiene lo que es ARC de Microsoft, tiene el de Steam o el Epic Games. Muy sencillo, ¿cómo le vais a compartir el juego para que ellos puedan jugar con vosotros? ¿Vale? Le vais a poder compartir el juego, ellos se lo van a descargar y van a poder jugar con vosotros. Eso sí, deciros que el juego de Xbox, ¿vale? De Microsoft, el ARC, pesa un huevo en lo que es la aplicación de Xbox. Creo que pesa 150 gigas y lo podemos ver aquí. Si le damos aquí en administrar, vamos a archivos y mirad, pesa 163.94 gigas. Que eso lo tenga en cuenta vuestro amigo, que es lo que pesa. Eso sí, os incluye todos los DLCs, ¿vale? Todos los DLCs os los incluye. ¿Vale? ¿Qué es lo que tiene que hacer vuestro amigo? ¿Vale? Mirad, aquí lo he puesto. Si nuestro amigo no tiene ARA de Microsoft, que cierre sesión en su cuenta de Microsoft en su PC. Pero, ¿dónde lo tiene que cerrar? En la Microsoft Store. Nos vamos aquí a Microsoft Store. Y aquí, vamos a ver que cargue. En la Microsoft Store le daríamos aquí al esto y le damos a cerrar sesión. Aquí, cerrar sesión. ¿Vale? Cerramos, eso lo tendría que hacer vuestro amigo, cerrar sesión. Y le daría a volver a iniciar sesión. Y tiene que iniciar sesión con vuestra cuenta principal, la que tenéis en vuestra Xbox. ¿Vale? También en la app, ¿vale? En la app de Xbox también que la cierre, ¿vale? Y que inicie también aquí en la aplicación de la Xbox, o sea, de esto también. Aquí tiene que igual iniciar con vuestra cuenta principal. Y únicamente en la aplicación de la Xbox tiene que iniciar con vuestra cuenta principal para descargar el juego. Una vez descarga el juego, de aquí de la aplicación de la Xbox, cierra sesión y él inicia sesión con su cuenta, la normal, la que él tiene para lo que sea que tenga, ¿vale? Si no tiene, pues que se cree una para él personal y ya está. Y ya luego inicia ARC. Algo que os voy a decir, solo se puede usar esto para 10 personas en lo que es el ordenador, compartirlo, ¿vale? El Game Pass. No se en consola creo que son 2 veces, pero bueno, es un caso aparte. Y también no tenéis que cerrar de aquí, ¿vale? La sesión no tiene que cerrar vuestra sesión de aquí, vuestro amigo tiene que dejarla. Así que por ese aspecto, dárselo solo a personas de confianza, a las que son amigos conocidos o lo que sea,
por cualquier motivo. No sabría deciros qué riesgos hay, ¿vale? Porque lo desconozco. Nunca lo he hecho, no me he puesto a buscar, pero bueno, que sepáis que hay ese método y solo dárselo a personas que confiéis en ello y ya está. Vale, eso es en cuanto a la primera versión de cómo crear un servidor, ¿vale? La estrategia 2, ¿vale? Lo vamos a hacer en Xbox y en teléfono barra PC. Ahora os diré cuáles son estas opciones. Los requisitos es tener una cuenta principal y en este caso vamos a necesitar dos cuentas secundarias. Y los límites, bueno, pues que solo se puede hacer si disponemos de una cuenta con Game Pass Ultimate, ¿vale? Luego, nuestra cuenta en nuestra Xbox, ¿vale? Voy a cerrar sesión y nos vamos a conectar a nuestra Xbox porque ya no vamos a necesitar esto de aquí. Esto se puede cerrar. Aquí estoy conectado yo a mi Xbox, ¿vale? Estoy manejándolo con mi mando, como veis, pues aquí tengo mi Xbox. Y aquí lo que tenemos que hacer, voy a ampliar para que lo veáis, es irnos a inicio, ¿vale? Nos vamos aquí a ajustes. Esto lo hacemos con nuestra cuenta principal, la que tiene el Game Pass, ¿vale? Nos vamos a general, personalización y mi Xbox principal, ¿vale? Y aquí tenéis que tener este check que veis aquí abajo marcado, ¿vale? Este check que veis aquí tenéis que tenerlo marcado. Os va a decir que vais a hacer vuestra cuenta principal y dais que sí. Recordar que únicamente se puede hacer una cuenta principal en solo una Xbox. Es decir, si vuestro amigo tiene el Game Pass y tal, y vosotros decís, oye, pues yo también quiero hacer la principal en mi cuenta. No se puede, solo se puede hacer en una consola, ¿vale? Principal. Una vez tenéis eso como principal, lo que nos va a permitir es que nosotros, si cerramos sesión en nuestra Xbox, o sea, la cuenta, solo cerramos sesión, o sea, no tenemos la cuenta, pero cerramos sesión, nos va a permitir jugar al arco con una cuenta secundaria desde la Xbox, ¿vale? ¿Por qué vamos a necesitar esa función, jugar desde una cuenta secundaria y no desde nuestra cuenta principal? Porque el servidor lo vamos a crear desde la nube, como tenemos el Game Pass Ultimate nos deja jugar a Ark desde la nube y es de lo que nos vamos a beneficiar. Para ello, en el móvil, que es lo que decíamos, teléfono, lo que vamos a hacer es descargar la app Xbox Game Pass. Iniciamos con nuestra cuenta que tenga el Game Pass Ultimate. Voy a empezar a grabar en mi móvil, darme un segundo. Vale, ya estoy en mi móvil. Vale, vamos a ir a la Play Store. Vale, en la Play Store lo que vamos a hacer es descargar la aplicación Game Pass, ¿vale? Vamos aquí, ponemos Game Pass y nos aparece ahí Xbox Game Pass. Ya la tengo instalada, la instaláis, le dais a abrir, ¿vale? Os va a saltar para que inicie sesión con vuestra cuenta, iniciéis con vuestra cuenta principal, ¿vale? La que tenga el Game Pass Ultimate. Como veis aquí me pone Ultimate, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es abrir Arc, ¿vale? A mi caso ya me sale aquí, pero si no, lo que hacéis es buscar aquí Arc. Y buscáis, bueno, la que os salga, ¿vale? Es independientemente. Vamos a buscar Arc, ¿veis? Aquí está. Esperamos que salga. Pero en el momento tiene que ser la versión de Arc. Esta, consola y nube, ¿veis? Que pone consola y nube, pues esa. Le damos aquí y como veis aquí ya nos pone jugar. Le damos a jugar. ¿Vale? Empieza a cargar. Algo que vais a necesitar aquí es un mando, ¿vale? Como veis aquí en la guía os puse que vais a necesitar un mando. ¿Vale? Porque si no nos vamos a poder mover. Podéis conectar el mando de la Xbox o cualquier otro mando genérico, da igual, ¿vale? Funciona cualquier mando en la aplicación del Game Pass, es independiente. Yo voy a conectar el mío de la Xbox, ya lo tengo conectado. Y lo que vamos a hacer aquí es iniciar, ¿vale? Nos va a sincronizar todo lo de nuestro juego. Le vamos a dar a host local, ¿vale? Y aquí ya podemos crear, ¿veis? Como veis aparece el mismo servidor. Bueno, me parece que ya he creado yo un servidor antes, ¿vale? Le voy a dar a servidor dedicado. Le damos a aceptar. Aquí igual, ¿veis? En mi caso me sale mi sesión, ¿vale? O sea, con mi nombre. Ponéis el nombre servidor y la contraseña también la que os dé la gana igual. Y le damos a aceptar, ¿vale? Y ahora se va a empezar a crear en vuestro móvil, bueno, en la nube realmente, un servidor de Arc. Vale, le damos a invitar amigos, ¿vale? Le dais a buscar a alguien. Aquí en mi caso es Nena
4056 creo que era. A ver, que me he confundido. ¿Dónde está la almohadilla? Vale. 4056. Vale, aquí ya me sale. Le damos invitar a personas seleccionadas. Ya en la consola me sale para unirme. Le estoy dando a unirme y ahora veis que aquí en el móvil, ¿vale? Me va a salir que se ha unido Nena, ¿vale? No os puedo enseñar, como os he dicho antes, todo porque se me cierra la sesión y no tengo otro móvil o otra cámara para grabar, ¿vale? Pero vais a ver cómo va a salir aquí y vais a ver cómo la cuenta secundaria, la anterior que hemos usado para el primer método, también se va a poder unir. En nuestro ordenador, si queremos hacer lo mismo, conectarnos, ¿vale? Ya hemos conectado desde el Xbox, yo que sé, tenemos un hermano, algún amigo o lo que sea, que está en casa o lo que sea, si tenemos ordenador también, podemos hacer que él juegue también. Que lo que hacemos es, recordemos, aquí en nuestra Microsoft Store dejar nuestra cuenta principal y aquí cambiamos, cerramos sesión, ¿vale? E iniciamos con nuestra cuenta secundaria. Le daremos Start. Y aquí le damos a Join Arc. A ver si me deja. Se ha quedado, parece que se ha quedado pillado. Ahí está, no me dejaba, no sé qué le pasaba, ¿vale? Se ha quedado pillado. Bueno, le damos en Join Arc. Mirad, esto es lo que tenéis que hacer, lo que tendríais que hacer en vuestro Xbox, ¿vale? Sería lo mismo con vuestra cuenta secundaria, ¿vale? En mi caso lo estoy haciendo en ordenador, pero desde el Xbox lo que no habéis visto antes es exactamente lo mismo que tenéis que hacer aquí. ¿Vale? Esta cuenta secundaria, como os he dicho al principio, necesitamos dos cuentas secundarias. Esto es en el caso de que tengáis un ordenador y queréis dejárselo a vuestro hermano, a vuestro familiar, a quien sea que esté en vuestra casa y vosotros dispongáis de un ordenador que sea un poco potente para que el juego pueda correr. Si no, no os va a servir de nada, ¿vale? Porque consume muchos recursos y si tenéis pocos recursos no va a poder él jugar, ¿vale? En mi caso tengo un ordenador bueno y puede jugar. Vale, volvemos al móvil. En el móvil le daríamos de nuevo a invitar amigos y en este caso pues vamos a buscar la cuenta secundaria. Le damos a invitar amigos, buscar a alguien. Aquí vamos a escribir el nombre de nuestra cuenta secundaria que se llama da ff. Tengo que cambiarle el nombre, por cierto. Fiest. Da Fiest Cape. Vamos a ver. Cape 67. Si no recuerdo mal, es así. No sé si tiene algún número. No parece. Así que, mira, ahí sale. ¿Veis? O sea, directamente le damos ahí y le damos a invitar a personas seleccionadas. Ahora, en el ordenador, volvemos. Como veis aquí ya me sale. Presiona Windows G para abrir el Games no sé qué. Le damos Windows G y aquí ya me sale la invitación. ¿Que no sale eso del Windows G? Muy sencillo. Os vais aquí a la Xbox, aquí a la aplicación de Xbox, os vais a la esta y aquí os aparece. Le damos ahí y le damos jugar aquí. Como veis, ya empieza aquí a conectarse. Y en el móvil también tendría que salirnos que ya está la cuenta secundaria conectada. ¿Vale? Ahora en el móvil, una vez aparezca, mirad, aquí ya estoy. ¿Vale? En el móvil debería de aparecerme que está conectado, todavía no me aparece. Vamos a darle a jugar, vamos a poner aquí Dafies. Crear nuevo servidor. Y a ver si me sale. Vale, ya me ha salido en el móvil, ha tardado un poquito, pero me ha salido finalmente en el móvil ya con el este. Y como veis, pues ya estoy en el servidor. Ahora de aquí vamos a aprovechar a ver el nombre del servidor y todo. Mirad, esto no es. ¿Veis? Aquí ya me pone al server name Joel Wu tal. Y las cosas, ¿vale? Bueno, eso sería la segunda opción, ¿vale? Luego hay otra opción en el ordenador. Vamos a cerrar ya el móvil porque el móvil ya lo hemos hecho. La otra opción en el ordenador, ¿vale? Vamos a igual necesitar en la Xbox tener nuestra cuenta principal e iniciar con una cuenta secundaria, ¿vale? Pero la otra opción va a ser irnos a usar Xbox Cloud, ¿vale? En el navegador, ¿vale? Para no necesitar un mando en PC. Lo que vamos a ir es aquí, le damos a abrir
Podéis buscar Xbox luego en el navegador o ir al enlace, como vosotros os guste. ¿Vale? Aquí iniciéis con vuestra cuenta principal y le damos a jugar Ark. Os va a poner necesitáis un mando, da igual, continuar de todos modos, le damos. Esto no lo podemos hacer desde la aplicación de Xbox. ¿Por qué? Porque aquí nos requiere un mando, ¿vale? Que si queréis conectar vuestro mando a la aplicación lo podéis hacer, pero únicamente vale el mando de Xbox. Si no, yo lo que os recomiendo es usar el navegador. Voy a bajar el volumen. Lo bueno de esta opción es que podéis tener en el navegador creado el servidor y si tenéis un buen ordenador también estar jugando aquí en vuestro propio ordenador, ¿vale? Y vuestros amigos también pueden estar pues, con su, si le dais la cuenta y todo, pues jugando y tal, ¿vale? O si tenéis algún amigo que tenga un buen ordenador, pues que lo haga desde la web, crear el servidor, mientras él juega desde su propio ordenador, ¿vale? Pero tiene que hacerlo con vuestra cuenta. Bueno, aquí como no tenemos mando no vamos a poder mover nada, pero hay una extensión que nos va a permitir usar en el navegador el teclado y ratón como si fuese un mando, ¿vale? Para ello, bueno, esto es lo que hemos dicho, iniciamos con nuestra cuenta principal, ya hemos abierto el juego y para poder usar el teclado y ratón buscamos esta aplicación, ¿vale? Esta extensión, mejor dicho, o le damos aquí al enlace que os he puesto y le daríamos a añadir. En mi caso me sale quitar, pero sería darle a añadir. Le dais todo aceptar, aceptar, aceptar y ya estaría, ¿vale? Y os aparecería así. Que no os aparece aquí, le dais aquí a los tres puntitos y en extensiones debería saliros. ¿Veis? Se llama esta de aquí. Bueno, dicho esto, a mí ya, en mi caso de que ya habéis abierto el juego y todo y no os cargue bien, no os deje usarlo, le dais a actualizar y ya debería cargaros con el teclado y ratón. Tiene que estar esto así, activo, ¿vale? Hacia la derecha el punto. Miráis, en mi caso me pone, damos clic aquí, ya está. Le puedo dar con el espacio, le doy a Enter. Mirad, un segundo, aquí es lo que os decía. Tenemos que añadir la extensión, la activamos, lo iniciamos en la nube, en mi caso ya lo he iniciado, si no os funciona le desactualizar y ya os debería salir. Y con ASWD para movernos y espacio para confirmar. Y ahora creamos el servidor de Ark. Aquí le damos a host local, ¿vale? Y pues ya configuramos como queramos y crear un servidor. El forjur va a ser este, exactamente. Esto con el recordemos con el espacio confirmamos y servidor dedicado, aceptar. Dejamos todo por defecto. Si queremos cambiar la contraseña 1234, que es lo que yo tengo por defecto, lo cambiamos, si no, pues no. Y aceptar. Vale, y ya tendremos creado nuestro servidor con nuestra cuenta, o sea, lo que es online, ¿vale? Remotamente. Vamos a ver que cargue. Y a ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Y ahora es exactamente lo mismo que antes, ¿vale? Podemos coger, invitar a nuestros amigos, le damos a invitar y buscar a alguien. Buscamos aquí nuestra cuenta secundaria que tenemos en la Xbox, en mi caso antes era nena algo, y nuestra cuenta de ordenador en caso de que vaya a jugar alguien, que era Dafies no sé qué. Exactamente lo mismo que hemos hecho en el móvil. Vale, eso sería todo para crear el servidor, para poder jugar con amigos y todo. Ahora, algo muy importante, tanto en PC como en el teléfono, al jugar en la nube, ¿vale? Tendremos un tiempo de estar inactivo, en el cual nos echará de la sesión y por lo tanto se cerrará el servidor. Así que, para que no nos pase, debemos mover el joystick. En caso de que tengáis conectado en el móvil el joystick, pues movéis el joystick. O pulsar alguna tecla del mando en el teléfono también. O pulsar AWSD aquí en esto, le dais aquí y movéis algo, por ejemplo así, ¿veis? Cada 8 o 10 minutos tenéis que hacerlo. Cada 8 o 10 minutos sí o sí, ¿vale? Una ayuda, ¿vale? Os voy a dar una recomendación, sería descargar alguna aplicación automática, tanto ya sea en el teléfono o ya sea en el PC, que haga esto por vosotros cada 8 o 10 minutos. No lo pongáis cada un minuto, pulsa, 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 porque si está pulsándose una letra cada un minuto, pues puede que, no sé si tenga alguna cosa aquí para detectar eso de ahí, que está un robot pulsando, 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 y os puedan echar la sesión o cualquier otra cosa que la verdad ahí es vuestra responsabilidad, ¿vale? Yo lo recomiendo.
es hacerlo vosotros mismos cada 8 minutos, que tampoco es que se vais a estar ahí súper pendientes, solo es mover una cosita y ya está, mientras jugáis. Y si no, pues usar alguna aplicación, pero bueno, ya veréis vosotros cómo lo hacéis. No lo voy a explicar yo. Vale, luego esto es lo mismo que antes, si nuestro amigo no tiene AR, que cierre sesión su cuenta principal, que inicie con la vuestra en ambas aplicaciones, descargue el juego, cambia su cuenta a su cuenta él personal en la aplicación de Xbox y deje la de Microsoft Store, iniciar y ya puede jugar, ¿vale? Y luego lo que os he dicho antes, que nuestro amigo puede crear el servidor en su navegador mientras juega en su PC usando los métodos pues, que hemos mencionado antes. Esos son todos los métodos para poder jugar Xbox y ordenador juntos, ¿vale? No hay otro método. Y recordar, no hay plugins, no hay mods, no hay nada de eso, pero vais a poder jugar en vuestro propio servidor con vuestros amigos sin tener que volveros locos con no sé qué. Vais a poder usar vuestros comandos de administrador y todo eso como os dé la gana a vosotros y pasarlo bien con vuestros amigos únicamente solos y sin que os den guerra a otras personas, que os maten, que lo que sea, tal y cual. ¿Vale? Pues eso es todo. Espero que me dejéis un like, os suscribáis y nos vemos en otro vídeo. Adiós.